Hola, soy Jack Perkins. Bienvenidos a Biografía. La exclamación "hagámoslo" puede significar mucho. Puede ser una invitación al amor, al riesgo, a la competencia, a lanzarse a la aventura, a pelear por una causa, o un sinfín de otras cosas para reafirmar la propia vida. Pero el 17 de enero de 1977, cuando un hombre en una silla con una bolsa sobre su cabeza dijo "hagámoslo", estaba exigiendo el fin de su propia vida. Una vida realmente horrible. Hoy en Biografía, el retrato de un asesino, Gary Gilmore. Gary Mark Gilmore, vagabundo, delincuente y asesino. Cuando llegó el momento de castigarlo por sus peores crímenes, Estados Unidos se inclinó a hacerlo de una manera que no se había utilizado desde hacía mucho tiempo. The death penalty was a just and fitting thing for Gary. He did the ultimate crime, and he should pay the ultimate price. Y Gary Gilmore estaba muy de acuerdo. Estaba dispuesto a enfrentarse a un pelotón de fusilamiento a pesar de que un sinfín de abogados y religiosos estaba determinado a evitarlo. I took them literal and serious when they sentenced me to death. I thought you were supposed to take them serious. I didn't know it was a joke. Así que luchó por su derecho a ser ejecutado. That was his way of proving he wasn't afraid, because he never really was afraid. I never knew any fear of death in that man. Su persistencia lo convirtió en una celebridad internacional, situación que claramente disfrutaba y que finalmente deseaba. Estados Unidos retomaba el método de asesinar a los asesinos. What everybody wanted from him was a man who was going to have his heart riddled by bullets, and that's what everybody got. Gary Gilmore, lucha por la muerte. Era el 4 de diciembre de 1940. Frank y Bessie Gilmore, junto a su hijo Frank Jr. de 10 meses de edad, viajaban sin rumbo fijo por Texas. Bessie tenía 9 meses de embarazo y su parto inició. Frank se detuvo en un pequeño pueblo de trabajadores petroleros, donde Bessie dio a luz a su segundo hijo, Faye Robert Kaufman. Kaufman era solo uno de los muchos nombres que Frank Gilmore utilizaba para despistar a los que le buscaban. Él era lo que se denominaba un hombre 100%, vendía espacios de publicidad en revistas que no existían y se quedaba con el 100% del dinero. Bessie estaba indignada de que Frank hubiese llamado a su hijo Faye, así que 2 semanas después, cuando comenzaron a viajar otra vez, cambió el nombre del bebé a Gary Mark Gilmore. Los siguientes 8 años fueron difíciles para la familia Gilmore. Fueron de pueblo en pueblo y Bessie tuvo su tercer hijo, Galen. Frank a menudo era abusivo, bebía demasiado y frecuentemente terminaba en prisión. Cuando Gary cumplió 8 años, Bessie obligó a Frank a establecerse en Portland, Oregon, donde este dejó la bebida y creó una publicación legítima llamada Building Code Digest. Viajaba frecuentemente por negocios, cosa que era buena para Gary y sus hermanos, pues cuando él estaba allí nunca sabían qué esperar. The children got beaten frequently for no reason or what he considered a good reason. Sometimes he would even sneak up behind them and hide behind the door when they came in and just attack them for no real reason. Las palizas de Frank iban desde nalgadas hasta heridas con hojillas, cinturones y en ocasiones puños. Bessie tampoco estaba a salvo de la furia de Frank. A menudo la golpeaba en presencia de los niños. Pero era Gary quien sufría más a consecuencia de los abusos físicos y verbales de su padre. There was something in Gary that reminded my father, I think, of disappointments in his own past, and I think reminded him of his own rage. Gary received a good deal more of my father's anger than any other person in the family. En 1951, cuando Gary tenía 11 años, nació un cuarto hijo, Michael. Al poco tiempo se mudaron otra vez ahora a Salt Lake City. Allí Gary entabló amistad con un grupo de maleantes del vecindario que lo introdujeron al mundo de los cigarrillos, el alcohol y los robos menores, por lo cual fue arrestado. Después de solo un año, la familia volvió a mudarse a Portland y Gary comenzó a pasar mucho tiempo en la cercana quebrada Johnson.
Desde la temprana edad de 12 años, Gary ya se embriagaba y eludía las clases en la escuela primaria Joseph Lane, donde lo consideraban un delincuente que odiaba la autoridad. The people I taught with who had known him felt that he was volatile and would have easily exploded if anybody had pushed him. So they didn't. They didn't push him to do his homework or anything else. They just, let him sit in his desk and do what he wanted to do, and which is what he did. A Gary le gustaba llamar la atención con su rebeldía. Le gustaba impresionar a sus amigos con sus desafíos. Una de sus hazañas favoritas era pararse en medio de un puente de ferrocarril cuando se acercaba un tren. Solo segundos antes de ser aplastado, Gary corría al borde del puente y saltaba para ponerse a salvo. A los 14 años abandonó el 9º grado en la secundaria Franklin y se fue hasta Texas pidiendo aventones con el permiso de sus padres. Ellos pensaron que el viaje le haría bien y que consumiría sus pasiones. Gary solo estuvo en Texas unas pocas semanas, organizó un juego de póker ilegal y utilizó sus ganancias para comprar sexo, alcohol y drogas. Su entusiasmo se agotó poco después y regresó a Portland, donde organizó una mafia de robo de autos. En mayo de 1955 fue aprendido y su padre fue a socorrerlo, contratando a un abogado para su hijo delincuente. Gary salió libre con una advertencia del juez. Comenzaba un patrón de conducta que se repetiría cada vez que Gary se metía en problemas con la justicia. It is true that my father went to great lengths to keep Gary out of jail. I really have to wonder if there was a part of my father that, that couldn't help but feel sorry for his children and what he had done to them. And perhaps in some ways that was the part of my father that also loved Gary and wanted to protect him. No matter what he did, if he stole something, he'd go to court and he says, my boy didn't do it. There's no way you can prove he did it. And usually he got away with it. Las acciones de su padre le enseñaron a Gary a manipular el sistema legal, pero no a alejarse de los problemas. 2 semanas después fue arrestado nuevamente por robar un Chevrolet de 1948 y esta vez no hubo nada que su padre pudiera hacer. Gary fue enviado al reformatorio McLaren en Woodburn, Oregon, donde pasó 15 meses, la mayor parte de ellos en máxima seguridad. A common punishment was for them to be stripped of their clothes and locked in an attic room that had broken windows, inside a cage. Sometimes in the middle of winter, spend 2 or 3 days in that room. A lot of the kids who were in that room would take broken glass and sort of carve themselves, make little tattoos on their hands. Gary fue liberado del reformatorio McLaren en enero de 1956 y pasó los 2 años siguientes entrando y saliendo de prisión. Años después reflexionaría sobre ese periodo de su vida y llegaría a 2 conclusiones: que no tenía la suficiente determinación para ser un ladrón exitoso y que no le importaba absolutamente nada y que era un hombre sin rumbo. En 1958 fue aprehendido por violación. Su padre se las arregló para que los cargos fueran retirados, pero Gary fue condenado a 1 año de prisión por un viejo cargo de robo de autos y fue enviado a la penitenciaría del estado de Oregon en Salem. A mediados de los años 60, la joven a la que habría violado dio a luz. Los padres de Gary le mintieron diciéndole que el niño había muerto. Él nunca sabría la verdad, y ese no fue el único secreto que sus padres guardaron. Estando en prisión, surgió un problema con su certificado de nacimiento. Los funcionarios de la prisión solo hallaron registros de Faye Robert Kaufman y ni Frank ni Bessie explicaron la discrepancia, así que Gary comenzó a dudar que Frank fuese su verdadero padre. He really wondered, where did he come from? I think it was kind of a torturous thing for him to not know where he began. He didn't know where he was going either, evidently. Tuvo 23 violaciones disciplinarias y se agregó tiempo a su condena por mal comportamiento. En otoño de 1961, Gary fue liberado y fue a vivir con sus padres en los suburbios de Portland, pero no se quedaría en casa mucho tiempo. Solo fue cuestión de meses para que estuviera de vuelta en prisión. Esta vez por tener una botella de licor abierta en su auto y por conducir sin licencia. Mientras cumplía su condena en la prisión de Rocky View, su padre murió de cáncer. Gary se volvió loco, destrozó su celda y se cortó las venas con una bombilla rota. Fue puesto en aislamiento y se le prohibió asistir al funeral. El intento de suicidio de Gary fue solo uno de muchos que ocurrirían mientras estaba tras las rejas. I always thought that these were not sincere suicide attempts, that on those occasions when he would
cut his wrist, that he would not cut his wrist so deeply that he really threatened his life. Para cuando fue liberado, Gary Gilmore, ahora de 21 años, era un criminal endurecido, pero no necesariamente más listo. Él y un amigo fueron arrestados por utilizar un tubo de plomo para robarle a un hombre solo $11. Ahora Gary podría agregar asalto a su ya impresionante historial. El fiscal vio en él un criminal reincidente sin intenciones de rehabilitarse y declaró que era un peligro para la sociedad. El juez estuvo de acuerdo. En marzo de 1964 fue sentenciado a 15 años en la penitenciaría del estado de Oregon. Una severa sentencia que año tras año llenaría de furia a Gary Gilmore, furia contra el mundo y contra sí mismo, suficiente furia para convertirlo en un asesino. Un hostil Gary Gilmore, de 24 años, ingresó a la penitenciaría del estado de Oregon en 1964. Era violento, suicida y más problemático que nunca. He was a warden's nightmare. He is like the bad dream of every prison administrator. He's going to break all the rules. He is going to defy authority. He will assault people. He will use drugs, drink alcohol, anything to get his hands on. And he was truly an antisocial personality. Gary halló que la vida en prisión era intolerable. Las constantes requisas y las luces encendidas 24 horas al día lo volvían loco. Una experiencia que luego Gilmore dejaría grabada en una cinta. It's noisy. You're subjected to all kinds of shit you don't want to hear and be a part of, and ringing bells, hollering, get up, or we'll come in and take your bedding and all that shit. He said it was like walking up to the edge of hell and looking over and maintaining your balance as well as you can. He told me one time in one of his letters that the only affordable emotion that you have when you're in prison is anger. La furia de Gary encontró un escape en una constante letanía de quejas, sobre todo acerca de los cuidados dentales. Al poco tiempo de ingresar a prisión, le fueron extraídos sus putrefactos dientes, pero las dentaduras que se le daban nunca le quedaban bien. Esto se convirtió en una cruzada personal. Incluso llegó a atacar a los dentistas. He carried it to an extreme that I've never seen with anybody else. That was his cause, and you know, he rallied around that. And this went on for months and months and months. They don't fit. They don't work right. He used to break them, flush them down the toilet. He tried everything. Hunger strikes, and I think he cut on himself more than once. La prisión puso a Gary en su versión de la sala de aislamiento, la unidad de segregación disciplinaria. 23 horas al día solo dentro de una celda con 1 hora para ejercitarse y ducharse. Gary era un visitante frecuente. En este lugar emergió otra faceta de Gary Gilmore. Comenzó a escribir poesía, a dibujar y a educarse en humanidades, arte y literatura. Su coeficiente intelectual era de 130. I think he found a kind of solace in solitary. For all that he did to be the big, hard convict, I think solitary was actually sort of his comfort. He found himself removed from all that threat and all that sort of ongoing horror. Pero ni siquiera el aislamiento pudo silenciar a Gary Gilmore. Continuó su lucha por nuevas dentaduras, llegando hasta el extremo de convencer a algunos reclusos a entrar en un pacto suicida como protesta. Se cortaron las venas al mismo tiempo. Algunos estuvieron cerca de morir. Gary solo se rasguñó. La prisión había tenido suficiente de Gary Gilmore. En 1970 fue enviado a la unidad psiquiátrica. Se decidió que se le administraría una droga antipsicótica llamada prolixina. Los efectos secundarios de la droga eran a menudo dolorosos y humillantes. The thing that we saw was this shuffling, slurring, inept, drooling. It was a nightmare. And from Bessie's point of view, I think it was more than a nightmare. He told me about being paralyzed, and not even being able to unzip his pants to take a peek. Not being able to move.
A petición de la madre de Gary, la prisión finalmente suspendió el uso de la prolixina, pero con la desaparición de una fuente de dolor, otra pareció tomar su lugar. En 1971, el hermano menor de Gary, Galen, murió durante una intervención quirúrgica a los 27 años. Pero esta vez, en vez de reaccionar violentamente, Gary se sumergió en el arte, cultivando su talento artístico natural, trabajando en el taller de arte de la prisión y ganando varios concursos. Debido a su éxito artístico, a Gary se le dio una rara oportunidad para rehacer su vida. Fue liberado de prisión para que asistiese a la escuela de arte en la escuela de la comunidad. Pero como había hecho tantas veces antes, Gary arruinó su oportunidad. Asaltó una estación de gasolina a mano armada. Fue arrestado de inmediato y llevado a la prisión del condado de Monoma. Pocos días después intentó suicidarse de nuevo cortándose un brazo y el estómago. En febrero de 1973 se le agregaron 9 años más a la condena de Gary y regresó a la penitenciaría del estado de Oregon, donde se volvió aún más violento con los guardias de la prisión. Los funcionarios decidieron volver a administrarle prolixina, la droga que lo había convertido en un muerto viviente 3 años antes. Gary suplicó que se le aplicase un castigo alternativo y lo consiguió. Fue transferido a Marion, Illinois, una penitenciaría federal de máxima seguridad, mejor equipada para manejar reos difíciles. Pero no estaría allí mucho tiempo. Comenzó a escribirle regularmente a su prima Brenda en Provo, Utah, expresándole su arrepentimiento por todo el tiempo y la libertad que había perdido en prisión. 1 año y medio después se llegó a un acuerdo para liberarlo bajo su custodia. En abril de 1976, Gary voló a Salt Lake City. Brenda lo esperaba en el aeropuerto. Él llevaba todo lo que poseía en un pequeño bolso deportivo. I thought that was sad after all those years. To put your whole life into a bag smaller than a grocery bag seemed to be quite a loss. A Gary le hacía falta algo más que posesiones materiales. Luego de haber pasado casi la mitad de su vida tras las rejas, no poseía las habilidades necesarias para adaptarse a la vida en libertad. Era impaciente y se frustraba fácilmente. Su tío Vern intentó ayudar a Gary dándole trabajo en su tienda de reparación de calzado, pero Gary se distraía fácilmente. Every girl that walked in, he'd whistle at them, you know, and everything else. I had to talk to him every day. You don't do that. He said, well, did you see? Yeah, I've seen it. But you don't follow it, you don't chase it, you don't whistle. He didn't like that at all. No pasó mucho tiempo hasta que conoció a una joven a la que no se pudo resistir, Nicole Barrett, de 19 años y madre de 2 hijos que se había casado y divorciado 3 veces. La atracción fue mutua, inmediata y sobrecogedora. En cuestión de una semana, Gary se había mudado a la casa de Nicole en Spanish Fork, un pequeño pueblo cerca de Provo. Gary parecía un adolescente con su primer amor verdadero. We just started having a lot of fun together. Just the littlest things were meaningful. It's like this person has just started living, and everything was new, and everything was an experience. It was fun. Gary y Nicole bebían mucho y fumaban marihuana. A Brenda, la prima de Gary, le preocupaba que Nicole, mucho más joven que él, fuese una mala influencia. Pensaba que el ciego amor de Gary solo podía causar problemas. It was almost like an old sailor out there on the sea that's been out there way too long, and he hears the sirens call of the mermaid and whatever out there on the ocean. And I think when Gary got back to society again, and when he saw this girl, Nicole, it was like a siren call to him. It was coaxing him in closer and closer. But if you've ever heard any sea stories, you know that it's right by the reef. La colisión, en efecto, se acercaba. Una combinación de medicamentos para el dolor de cabeza y exceso de alcohol hizo que Gary sufriera de cambios violentos de humor y disfunción sexual. His drinking is what really messed him up. He just changed like somebody who never really expected to be free. More like an escape convict, you know, than somebody out on parole. He just felt like he was just going to live it up and do whatever the hell he wanted to do. Incluyendo robos menores, Gary robaría cervezas, cigarrillos y cualquier otra cosa que le llamara la atención, incluyendo armas. A finales de junio llevó una bolsa de armas robadas a casa de Nicole. It scared the hell out of me.
it felt like, the beginning of the end. He was just running into too many walls, and he was going to lose it. And I didn't think he would go peacefully. I thought he would do something really crazy this time. Nicole did what was probably the smart and reasonable thing to do, which is that she left Gary. Gary Gilmore, ahora con 35 años, quedó devastado y toda la furia de sus años en prisión salió a la superficie. Una semana más tarde, la pasión ciega de Gary por Nicole se convertiría en furia ciega. El resultado sería mortal. Luego de 2 meses de una apasionada pero problemática relación con Gary Gilmore, Nicole Barrett lo abandonó y se mudó de la casa. Fue un acto para el cual las experiencias de Gary no lo habían preparado. Pasó una semana buscándola sin poder encontrarla. Gary cada vez estaba más fuera de sí. He truly loved her and needed her and had to have her, and I think it was the last possible loss that he felt his heart could stand. En la noche del 19 de julio de 1976, Gary condujo hasta una cuadra antes de la estación de servicio Sinclair, ubicada en las afueras de Provo. Estacionó su camioneta y caminó hacia la estación. Parecía estar desierta, a excepción de Max Jensen, un estudiante mormón de leyes de 24 años de edad, padre de una pequeña niña. Gary traía consigo una de las armas robadas, una pistola automática calibre 22. Se aproximó a Jensen y le exigió que le entregase el dinero que tenía en los bolsillos y las monedas en el dispensador que traía en la cintura. Luego llevó a Jensen a una pequeña habitación trasera cerca de la oficina. Puso la pistola en la cabeza de Jensen y le hizo arrodillarse. Después, de acuerdo con Gary, apretó el gatillo una vez diciendo, "Esta es por mí". Luego lo presionó una segunda vez diciendo, "Esta es por Nicole". Dejó un fajo de billetes sin tocar en la oficina. La noche siguiente, Gary dejó su camioneta en un taller automotor en Provo y caminó hasta el motel City Center. I think in some ways he had always wanted to destroy something in the world, and I think he didn't feel particularly discerning about what it was or who it was that he was going to destroy. Esa noche sería el turno de Ben Bushnell, un mormón de 25 años, su esposa embarazada y un niño. Gary entró a la oficina del motel llevando su arma. Exigió a Bushnell que le entregara la caja del efectivo y luego le disparó en la cabeza. Cuando Gary huyó, pasó por debajo de un arbusto para deshacerse del arma. La pistola se disparó y una bala le atravesó una mano. Mareado y sangrando, condujo hasta la casa de un amigo y llamó a su prima Brenda, pidiéndole que le llevase vendajes y analgésicos. Pero en vez de ello, Brenda llamó a la policía. I didn't know what Gary would do. He shot someone Monday, someone Tuesday. It was Wednesday. We had to stop him. Gary fue arrestado y llevado a un hospital para ser vendado. Esa misma noche, el teniente Gerald Nielsen interrogó a Gary grabando en una cinta parte de la conversación. Gary negó estar involucrado en los asesinatos y pidió a Nielsen que verificara su coartada. That's what happened. I know you don't believe it. I really don't. I really don't. I think you did, and I can't understand why you ended up shooting people. I didn't kill anybody. I didn't, like I told you, I didn't, as far as that in the middle. What if I go check with these people and they say believe BS? They won't. You sure? Everybody will say that. Well, they might tell you a little different times or whatever. I went back and talked to him and said, hey, your alibi's full of holes. People didn't confirm your story. And then he admitted about killing those guys and told me that he didn't know why he did it. But he did know exactly what he'd done. And something inside of him was just broken because of his stupidity, drunkenness, whatever it was. He had that look kind of like a beaten dog that comes back to be petted again. De algún modo parecía que algo encajaba en la mente de Gary y por primera vez las consecuencias de sus actos fueron claras para él. He said, I read the obituaries. They were young, they were missionaries and had young families. He said, I really feel bad. And he said, I ought to die for that.
I said, do you want to die? And he said, do you want to die? And I said, no, I don't have any desire. And he said, I really don't either. But he said, I ought to for that. I'm afraid that I'd do it again. El estado de Utah pensaba exactamente igual. En octubre de 1976, Gary se enfrentó a un juicio por el asesinato de Ben Bushnell en el motel City Center. Al jurado le tomó poco más de una hora para declararlo culpable de homicidio en primer grado. Fue sentenciado a muerte. El juez estableció el 15 de noviembre de 1976 como la fecha de la ejecución. Gary Gilmore solo debía decidir una cosa más, si prefería ser fusilado o colgado. Dijo que prefería ser fusilado, pues podían cometer errores más fácilmente al ahorcarlo. Sus dos abogados intentaron apelar la sentencia, pero Gary los despidió rápidamente y dejó de lado sus derechos para una revisión del caso. His other option was spending the rest of his life behind bars, and that seemed to be quite unbearable. He had had a taste of being out for a length of time, and he couldn't go back anymore. He knew it. Pero pese a los deseos de Gary, comenzaría una batalla entre un sistema judicial que se negaba a llevar a cabo su propia sentencia y un asesino deseoso de aceptarla. Apenas 3 meses antes de que Gary fuese sentenciado, la Corte Suprema de Estados Unidos había impuesto nuevas regulaciones para la pena capital. Gary Gilmore sería la primera prueba de esas regulaciones, y si se salía con la suya sería también la primera persona ejecutada en Estados Unidos en los últimos 10 años. Durante los siguientes meses su historia estaría en primera plana en todo el mundo, mientras luchaba contra el sistema judicial para que se ejecutara su sentencia. Cuando Gary Gilmore fue sentenciado a muerte en 1976, el hecho se convirtió en la mayor noticia del año. No solo era notable que alguien aceptase el castigo y expresase su deseo de ser ejecutado, sino que Estados Unidos no había ejecutado a nadie en 10 años. Suddenly, every newspaper I picked up, every major magazine I picked up, had the face of my brother on it, and the worst aspects of our private history were now sensational news for the world. Pero por motivos de seguridad, los funcionarios de la Penitenciaría Estatal de Utah, donde Gary esperaba la fecha de su ejecución, negaron a la prensa el acceso a Gilmore. It turned into a somewhat of a media circus. One of the networks tried to land a helicopter in the inmate recreation yard to get a better angle, hopefully to shoot through some windows into a cell area. We literally had to go to the FAA and get an restricted airspace over the top of the institution. La prisión recibió cientos de cartas de grupos que se oponían a la pena capital y que ofrecían ayudarlo a salvarse, y otras de personas que lo apoyaban y admiraban. Gary became a sex symbol. He had girls 15, 14, and 18 writing him letters that from Hawaii and he took great delight in reading them. And they said, well, when you get out, we're going to do certain things with and they're very improper. I've probably got 7,000 or 8,000 letters all over the world. 2 girls from Honolulu wrote to me, they're 14. I'm philandered by all this shit. But if they knew me, they wouldn't love me. They're in love with a motherfucker that's got his name in the paper every day. Nicole también le escribía mucho. Ella y Gary intercambiarían hasta 3 cartas al día. His letters were very loving, lots of loving things. And I love yous, that took up a whole page, and a lot of cute little sketches. And of course there was a lot of things about sex, what he liked to do, what he misses, typical man stuff. El 15 de noviembre, la fecha de ejecución de Gary comenzó a cambiar cuando el gobernador pidió que la Comisión de Absoluciones de Utah revisara el caso. Pero Gary se había preparado para morir. Estaba listo y no lo haría solo. It was just natural to want to believe that if we both died, then, the distance, the prison walls, nothing could separate us. He never really even had to ask. And I don't know why. At that time of my life, I was just very much in love with him. I figured if any 2 people ever really needed each other,
truly needed each other than we did. Esa tarde, Nicole fue a la prisión a visitar a Gary. Llevaba 35 pastillas para dormir en un globo que escondió en su vagina. Había otras 35 en su casa para ella. Nicole y Gary hicieron un pacto para tomarlas al mismo tiempo. Tanto Nicole como Gary sobrevivieron. Nicole fue recluida en una clínica mental y unos días después Gary regresó a prisión. Todo contacto entre ellos fue prohibido y Gary comenzó una huelga de hambre como protesta. El pacto suicida agregó combustible al fuego de la prensa. Las cadenas de televisión y productores de Hollywood querían la exclusividad de la historia. A través de su tío Vern, Gary llegó a un acuerdo con el productor de cine Lawrence Shelley. I sold the rights to the book, the movie, and the stage play, and the TV rights, and everything for $50,000. I didn't know any better. I felt that the whole machinery of the situation, in terms of many people involved in the legal process, many people involved in the commercial process, and many people involved in the media, I felt like there was this massive machine, this train, and the only place that train could end up was when Gary died. Y Gary estaba a punto de recibir otra oportunidad para luchar por su muerte. El 28 de noviembre compareció con otro abogado ante la Junta de Absoluciones. I simply accepted a sentence that was given to me. I've accepted sentences all my life. I didn't know I had a choice in the matter. When I did accept it, everybody jumped up and wanted to start to argue with me. It seems that the people, especially the people of Utah, they want the death penalty, but they don't want executions. And when it became a reality that they might have to carry one out, well, I started backing off on it. Well, I took them literal and serious when they sentenced me to death. I thought you were supposed to take them serious. I didn't know it was a joke. I would like them all, including that group of reverends and rabbis from Salt Lake City, to just butt out. I don't think they, this is my life and it's my death. It's been sanctioned by the courts that I die, and I accept that. As far as seeking anything from you, I don't. I'd like to reiterate that I probably don't deserve it either. Gary obtuvo lo que deseaba. La Junta decidió establecer una nueva fecha y llevar a cabo la ejecución. Pero con su última victoria llegaron más obstáculos. Su madre, Bessie y numerosos grupos de interés público pidieron prórrogas a la ejecución. He didn't want a stay. He said he'd want to sit there for 5 years waiting for some beetle-headed judge to make up his mind. So, that's a quote. El 3 de diciembre la Corte Suprema estadounidense aprobó una prórroga. Algunos periódicos publicaron una carta abierta de Gary hacia su madre pidiéndole amablemente que no interfiriera. Las acciones legales de Bessie no duraron mucho. Fueron rechazadas luego de solo 10 días. Un día después, Gary Gilmore compareció ante un juez otra vez y se le asignó otra fecha a su ejecución, el 17 de enero, pero 4 semanas eran demasiadas para Gary Gilmore. Había estado almacenando drogas en su celda y esa noche intentó quitarse la vida. Una vez más fracasó. Michael, uno de los hermanos de Gary, aún pensaba en una última jugada legal. Voló a Utah y pasó algunos días visitando a su hermano en la prisión. Al salir de allí, Gary le ofreció una camiseta impresa con una foto suya y las palabras Gilmore deseo de muerte. My little brother Michael come to see me. He said, Gary, I'm just frightened of you. I didn't know you. He said, now I met you, I like you. Yeah. I like him too. I love him. We had to talk on telephones, looking at each other through little teeny glass windows through a steel wall. He wanted to shake hands with me when we left. They told him, okay, if you'll go through a skin shake. I give him a kiss right on the cheek. Michael abandonó la prisión y decidió no pedir una prórroga a la ejecución. I came to the conclusion that he really did want to die, and that the life he had lived was hell, and the life he was going to live was hell. I decided the only thing I could do was let him find whatever kind of rough redemption he found and stand aside and let it happen. Era solo cuestión de días para que el estado de Utah hiciese lo que Gary no había podido hacer por sí mismo.
A las 6 de la tarde del 16 de enero de 1977, más de 300 reporteros de medios electrónicos e impresos que cubrían la ejecución de Gary Gilmore estaban acordonados en el estacionamiento de la prisión, donde deberían permanecer hasta después de la muerte de Gary a la mañana siguiente. Se permitió que las personas protestasen en el camino auxiliar de acceso afuera de las puertas. Dentro de los muros de la prisión del estado de Utah, Gary Gilmore pasaba alegremente su última noche con su familia y amigos. He really felt happy. He was dancing. He boxed with me. He was also receiving medication, pills. I have no idea what they were, but they made him happy. I'll tell you that. I'm talking about handfuls. Además de las píldoras, Gary también se emborrachaba con 3 pequeñas botellas de whisky que su tío Vern de algún modo introdujo a la prisión. I put them in my pocket. I walked in, took my coat off, laid it down. It's in the right-hand side of my coat pocket, Gary. 3 of them. Oh, boy, I need that. So he went and got all 3 of them. Boy, they were gone almost immediately. Ron Stanger, el abogado de Gary, lo sorprendió haciendo que recibiera una llamada de su cantante favorito, Johnny Cash. Johnny sang a song to him. And then Gary, of course, this time he's high as a kite, tried to sing the song back. And he could not carry a tune. Don't be angry with me, darling, if I fail to understand all your little whims and wishes all the time. La fiesta terminaba y mientras todos dormían, Gary hizo una grabación para Nicole. Oh, baby, I love you. You're part of me. Man, I can't be anything without Nicole. If I didn't have you, wow, I'd go wild. Oh, baby, I want to be free of this planet. I just want you too. Más tarde, esa noche, el Sindicato Estadounidense de Libertades Civiles se las arregló para obtener una prórroga de último minuto para la ejecución. A few hours later, the 10th Circuit Court of Appeal holds an emergency session in Denver, Colorado, overturns that stay, allows the execution to go forward. Then we have to get the sentencing judge out of bed in the early morning hours so that he can issue a new sentence. So it was, it was a very hectic kind of evening managing Gilmore, because even during that last 12, 14-hour period, we were on again and off again on 2 occasions. Here I am again. They're going to close the door. Man, they just come and told me that they still may execute me. Nicole, I want to be executed. I want to be dead. I want to be out of this f***ing shit. It's been a bum life. La ejecución estaba vigente otra vez para las 7:30 de la mañana. Los guardias de la prisión acompañaron a Gary, Vern, Lauren Schiller, los abogados de Gary y 2 sacerdotes a una fábrica abandonada detrás de la prisión. Gary fue atado holgadamente a una silla con bandas de nylon acolchadas y se sentó frente a una cortina de muselina gris a solo 7 metros de distancia, con 5 pequeñas aberturas para los rifles. Se colocó un blanco de papel sobre el corazón de Gary. Incluso, en los últimos momentos de su vida, Gary Gilmore no mostró miedo a la muerte. Atado a la silla de ejecución, bromeaba ofreciendo a su tío jugar a las vencidas. He says, let me try you just one more time. I thought, oh, Gary, I can pull you right out of that chair. And he says, would you? You're right at the last minute, he's still joking. I was the last one to see him, and I was terribly emotional. I mean, I was in shock. And I went over and, gave him a hug. We were all lined up in a half circle, and the warden went over to Gary and says, do you have anything else you want to say? And he says, yeah, let's do it. Se colocó una capucha negra sobre la cabeza de Gary. When they shot, I looked over and I seen that blood come out of his shirt. And it runs slowly, very slowly, and it was almost black, down his shirt and just dripped on the floor.
I would like to say at this time that Gary, my nephew, he died like he wanted to die, in dignity. When I talked with him in the wee hours of the morning, he did express thanks for many of the things that happened to him, and he expressed sorrow for the deeds that he did. I went out to my mother's trailer where she was living because I wanted to be with her at the time it happened. Somebody brought in the newspaper right before it was supposed to happen, and the execution had been stayed overnight. Turned on TV and the news flashing across the bottom of the screen was that the execution had just taken place. Esa mañana, Nicole aún estaba siendo tratada en la clínica mental debido a su intento de suicidio. All of a sudden, I saw his face. It came up and it was contorted with pain. I mean, it just jumped up at me. It just scared me. And then the doctor came in right after that and said that Gary had just been shot. Inmediatamente después de la ejecución, muchos de los órganos de Gary fueron donados para trasplantes. Su cuerpo fue cremado y sus cenizas fueron rociadas por un avión sobre Spanish Fort, Utah, el pequeño pueblo donde él y Nicole habían vivido juntos tan brevemente. Los $50,000 de la venta de la historia de la vida de Gary se repartieron entre los miembros de la familia. Parte del dinero fue entregado a las esposas de los 2 hombres que Gary había asesinado. Al día siguiente de la ejecución, la prensa nacional e internacional empacó y abandonó el lugar, habiendo creado una figura mítica de un solitario y patético asesino. It was bizarre. It was a circus. They took a lot of it out of context and made it into something it wasn't. Everything was for sale. There was a price on everything. Your privacy, souvenirs, bits and pieces. It was horrible. It really was. Gary se mantuvo en escena mientras pudo, retando al sistema a llevar a cabo la sentencia que le había sido impuesta, finalizando la batalla que había comenzado con los abusos de su padre hacía más de 30 años. De un modo extraño, Gary Gilmore había salido victorioso. He referred to a passage from Nietzsche, the paraphrasing which goes that there must come a time in man's life when he is willing to arise and meet the history of his moment. And I think that was part of what Gary saw. Here was a way not to die in anonymity. Here was a way to die with some kind of conquest. It was also a way to die that would turn the screws on the system of authority that he had come to hate and resist and fight against so much. Pero esa victoria tuvo un alto costo para otros. Gary Gilmore se las arregló para llevar a cabo 3 ejecuciones, la suya y las de Max Jensen y Ben Bushnell, los 2 jóvenes trabajadores a quienes asesinó. They're completely lost. Their families and their loved ones are completely lost in the history, the 20-year history of Gary Gilmore. And that's a real tragedy. It's a tragedy for us as a nation. It's a tragedy for us as individuals that we opt to hang our hat on the Gary Gilmores of the world and forget about the Jensens and Bushnells. It's tragic. El que Gilmore se convirtiera en un símbolo era inevitable. Su ejecución preparó el camino para los cientos que le siguieron desde que Gilmore pronunciase su famosa frase, "Hagámoslo". There was a way in which, with Gary, a certain kind of modern history began. The history of increasing lack of willingness to look at how violence and murder happen in our lives and try to comprehend it. We are at a point where we don't want to look at those things and understand them. We are at a point where we want to shut those things out and punish them. And the worst result of all is that because of that approach, that increased desire for punitive measure, we will see a world in which there are many more Gary Gilmores than we would ever like to imagine. ¿Cuál es su veredicto? ¿Podía la vida de Gary ser distinta? ¿La culpa de sus crímenes es de su familia, sus amigos o el sistema penal? ¿Acaso Gilmore merecía morir? Bien, sin importar cuán duro sea el veredicto sobre su vida, nunca será más inclemente y brutal que el del mismo Gary para sí mismo. Para Biografía, soy Jack Perkins.